Hola a todos. El día de hoy vamos a revisar un tema relacionado ahora sí a la introducción a los circuitos digitales. Como vimos en el anterior video, bueno, pues estaba yo trabajando prácticamente los teoremas y postulados para simplificar ecuaciones. El día de hoy vamos a entender entonces cómo obtener esa ecuación, por ejemplo, y de ahí podemos a lo mejor proceder a hacer alguna reducción o tal vez no se necesite, dependiendo de la complejidad del problema. Entonces, para comenzar con el estudio de los circuitos digitales debemos primero entender un poquito lo que son las compuertas lógicas. Lo que hablábamos precisamente de las conjunciones tipo and, or y not, por ejemplo, en este caso la negación más que nada, pues de hecho físicamente sí tenemos un circuito que nos permite hacer estas uniones, ¿no? de los valores discretos que puede tomar una variable. Es decir, por ejemplo, la temperatura a lo mejor puede ser alta o baja, ¿no? Entonces 0, 1, falso, verdadero. Entonces, en este caso, bueno, las compuertas lógicas son circuitos integrados que pues están hechos a base de transistores. El transistor es un componente digital. Bueno, lo llamamos prácticamente en digital, es un componente que nos permite, por ejemplo, el transistor es algo, tiene su forma de esta naturaleza. No voy a entrar mucho en detalle, pero prácticamente es un componente electrónico, es un dispositivo semiconductor en donde tienes, por ejemplo, tres terminales. Tienes lo que es la base, tienes el colector y tienes el emisor. Entonces, cuando tú a este transistor tú le ingresas cierto voltaje para que pase cierta corriente de base, ¿sí? Lo que sucede internamente, digamos, una analogía es que prácticamente se cierra este canal. Entonces, si tú pones, por ejemplo, alguna fuente, aquí lo que va a pasar es de que al momento de cerrarse va a correr una corriente de colector. Entonces, prácticamente, si tú tienes una corriente de base, se cierra el circuito, ¿no? Pero si tu corriente de base es igual a 0, entonces esto se abre y prácticamente ya no hay corriente acá. Entonces es un interruptor como si fuera de este tipo, como si fuera el manual, digamos que este es el colector y el emisor. La base lo que hace es que manipula la apertura, sí, o el cerrar el interruptor, ¿no? Digamos que pues nuestros botones y demás que nosotros vemos. Entonces el abrir y cerrar. Pero como no es manual, ¿sí? Entonces lo controlamos prácticamente por esta corriente de base. Si llega a un valor específico, pues se cierra el transistor. Si es 0, pues se abre. Entonces, pues ese es el 0 y el 1 que nosotros trabajamos, y prácticamente lo que nos interesa en el diseño de circuitos lógicos digitales es activarlos, ¿no? Entonces es mandar esta señal para que podamos nosotros pues encender algún dispositivo, apagar y en dado caso pues procesar la información digital. Al final esto pues prácticamente las computadoras trabajan así, ¿no? Entonces por eso se dice que los procesadores tienen millones y billones de transistores, ¿no? Entonces, pues de qué estamos hablando, de múltiples componentes de estos interconectados entre sí para poder procesar la información de ceros y unos, que son prácticamente si hay corriente o no, o si hay voltaje o no. Entonces, pues en las compuertas, como vimos anteriormente, pues existían varias conjunciones. Las más básicas que estaremos revisando, pues es, por ejemplo, la AND, en donde habíamos dicho, bueno, cuando teníamos, por ejemplo, el diagrama de Venn, entonces tenemos el conjunto A, el conjunto B, entonces y cuando yo utilizo AND o la I, es prácticamente estoy tomando de los dos conjuntos prácticamente los elementos que tienen ambas características, tienen características tanto de A y de B. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, se ingresa en esta compuerta AND valores en falso, es decir, 0 y 0, pues nosotros ahora tenemos que trabajar, y pues esto con la práctica se aprende, lo que le llamamos la tabla de verdad de la conjunción, en este caso AND. Se dice que, por ejemplo, cuando tú quieres, por ejemplo, obtener el resultado de esta conjunción, el resultado en este caso está denotado como Q, pues si ingresas 0 y 0 significa pues que no quieres nada, no quieres
ni ni este, ¿no? Entonces no quieres A ni quieres B. ¿Cuáles serían los elementos que prácticamente no tienen A y no tienen B? Pues nada, ¿no? O sea, pues prácticamente es se podría decir cero, ¿sí? No estás tomando elementos intermedios, ¿sí? Pero si en este caso quieres unir prácticamente todo A y lo que tenga B, por ejemplo, en este caso pues es prácticamente también es cero, ¿sí? Si entra 1 y 0, también es 0, pero cuando entran los dos verdaderos, ¿sí? Que A sea verdadero y B sea verdadero, para AND esto es un 1, ¿sí? Entonces es decir, A es verdadero, B es verdadero, entonces sí tengo la unión, ¿sí? Pero mientras A sea verdadero, por ejemplo en este caso, ¿no? Que habíamos dicho, si A es verdadero, pero B es falso, pues realmente pues no tengo yo esta unión, ¿no? O sea, lo que quiero demostrar es de que esta unión solamente se activa en este caso, ¿sí? Cuando ambos son verdaderos, o sea, efectivamente que A tenga un valor verdadero y B tenga un valor verdadero. De nada nos va a servir que tenga un valor en falso, ¿sí? Entonces, pues eso es prácticamente cómo se comporta AND. Es un poco muy ruda, porque si se fijan, solamente cuando ambos valores son verdaderos, se activa, ¿sí? O sea, nos da una salida en 1. Entonces podemos prender algo, activar algo, si queremos unirlos. Por ejemplo, cuando la temperatura sea verdadera y la presión sea verdadera. Para mí lo verdadero puede decir a lo mejor, pues que sea arriba de 40 grados Celsius y la presión pues con cierto valor, ¿no? Entonces para mí eso es verdadero. Falso significaría que pues no está dentro de de esas características que yo predije desde el momento, ¿no? Desde el primer momento. Eso significa ser un falso o un verdadero, ¿sí? Que no cumpla con las expectativas de uno. Otra compuerta que es muy utilizada es la OR. Fíjense un poquito la forma que tiene la compuerta. Esto es para después dibujar un poquito de circuito. Y de igual manera voy a poner, por ejemplo, pues tengo dos entradas, A y B, y mi salida, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la tabla de verdad. Ahora, ¿cómo se comporta la OR? Esto, pues si gustan, o sea, se puede observar desde los teoremas del álgebra de Boole, ¿no? Cuando dicen 0 más 0, pues estoy uniendo algo con nada, o sea, nada con nada, ¿no? Pues es nada. Es decir, cuando A sea falso, ¿sí? Si A es falso y B es falso, es decir, no cumple expectativas de A y no cumple o no cumple expectativas de B, pues entonces no voy a unir nada, ¿no? Entonces esto es un 0. Pero, por ejemplo, en la O es más amigable porque a diferencia de la AND, que todo esto me daba 0, ¿sí? Y aquí me daba 1, la O, pues como es unión de una u otra característica, pues voy a poder obtener, pues, valores verdaderos que sí se activen. Por ejemplo, decir, bueno, pues, cuando A sea falso, pero pues quiero tomar o A o B, pues no me importa si la A pues fue falso, mientras B sea verdadera, es decir, que cumpla con el criterio que yo le di al problema desde el principio, pues voy a obtener un resultado verdadero, es decir, esto o esto, si A o B, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos, entonces les da el activar, ¿no? Y pues qué mejor cuando los dos son verdaderos, pues también da un 1. Ese es el comportamiento de OR. Recuerden que aquí adentro hay muchos transistores, ¿sí? Entonces aquí hay bastantes transistores, podría decir cientos de transistores para poder trabajar esta. Bueno, en realidad se puede hacer con 2 transistores, la compuerta lógica más básica, ¿no? Pero bueno, a medida que va incrementando el poder de procesamiento, el poder de cómputo de un procesador, pues la cantidad de transistores va aumentando, es decir, la cantidad de compuertas lógicas también aumenta, ¿sí? Porque una compuerta lógica está hecha a base de transistores. Entonces, también tenemos la compuerta NOT, que es la negación. Aquí, por ejemplo, no es necesario tener 2 entradas porque lo que hace es negar una variable. Si entra A, pues lo que vas a obtener es A negada, es decir, entonces en el diagrama de Venn, donde teníamos, por ejemplo, el conjunto A, ¿sí? Pues lo de afuera es el conjunto A negada, ¿sí? Es decir, lo que no es A. Entonces, pues está muy fácil, ¿no? La tabla de verdad del NOT, pues prácticamente pues es, si entras A, sale un 1. Perdón, si entra 0, sale un 1. Y si entra un 1, sale un 0. Es simplemente negar
la situación aquí nada más de entrada. Posiblemente vayamos a ir trabajando otro tipo de compuertas. Estas tres son las más básicas, sin embargo las que siguen en el curso nos van a ayudar a simplificar también las ecuaciones porque pues voy a tener compuertas un poquito combinadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una combinación XOR, se le llama. Es una OR exclusiva. Si se fijan, por ejemplo, la tabla de verdad, en el diagrama pues se van a dar cuenta que el XOR tiene esta línea, ¿no? Esta ya le llamo que es una compuerta compleja, en el sentido de que se puede hacer de dos compuertas muy sencillas. Por ejemplo, aquí lo que dicen es de que prácticamente la tabla de verdad dice, bueno, si yo obtengo los dos iguales, si se fijan 0 y 0 y 1 y 1, entonces prácticamente el resultado es 0. Pero cualquiera de los dos, si es verdadero, puedo obtener un resultado en 1. Este ejemplo yo lo uso mucho cuando les digo a veces que los papás le preguntan al niño, ¿quieres dulce o chocolate? Y el niño dice, los dos, quiero los dos. No, y entonces dice, nada más uno u otro, pero no ambos. Entonces es cuando se activa entonces el XOR, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que se estarán preguntando, bueno, ¿por qué 4 combinaciones? ¿Por qué no doy 6, 8, 10 combinaciones? Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. El número de combinaciones, el total de combinaciones que yo puedo crear en mi tabla de verdad depende mucho de la cantidad de variables de entrada que tengo. Entonces yo puedo decir que el número de combinatoria es igual a, prácticamente aquí se trabaja a base 2, porque una variable puede tomar dos valores, el 0 y el 1. Entonces el total de combinaciones que puedo yo tener es 2 a la n, donde n es la cantidad de entradas que tú tienes. En este caso, por ejemplo, como yo tengo dos entradas, A y B, entonces 2 a la 2 es 4. Entonces mi tabla de verdad va a tener 4 combinaciones. Cuando sea 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Noten que en la tabla de verdad, lo que yo estoy haciendo es prácticamente, pues estoy escribiendo el binario del 0, del 1, del 2, del 3, ¿sí? Ahí están mis 4 valores. Entonces, esto es prácticamente cómo se puede llenar una tabla de verdad. ¿Cuántas combinaciones necesito? Pues depende entonces del número de entradas, ¿sí? Ese era un paréntesis para que notemos que la tabla de verdad se llena de esa manera. Y bueno, a todo esto, pues prácticamente, pues ahora sí, vamos a ir entrando un poquito con los circuitos digitales. Ahora sí que todas esas compuertas que les comenté ahorita en un momento, prácticamente todas están integradas en un chip, un integrado, ¿sí? A base de silicio. Este pequeño integrado, bueno, pues cuenta con extremidades. Y entonces, este circuito integrado, pues yo lo voy a poder conectar cosas. Por ejemplo, cada uno de estas terminales o pin, pues puede ser una entrada o una salida. De hecho, si nosotros consultamos la hoja de datos de un integrado, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, este es un integrado 7408. Si ustedes buscan un integrado 7408, dentro tiene puras compuertas AND. Si se fija, tiene 4 compuertas AND. 1, 2, 3, 4. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en esta terminal, por ejemplo, en esta compuerta, el pin 13 y el pin 12 son entradas y el pin 11 es la salida de esta compuerta. Entonces, si ustedes quieren usar 3 compuertas AND, pues tienen aquí disponible. En este mismo integrado tienen pues 4 compuertas disponibles, ¿sí? Entonces, prácticamente ahora sí que podemos nosotros desarrollar una ecuación booleana, la podemos cablear y podemos tener algo físicamente que vaya a interactuar con nuestro entorno. Qué padre, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a hacer ahora sí un circuito combinacional. Es decir, ¿por qué combinacional? Porque voy a combinar las entradas de este circuito lógico.
Entonces, prácticamente lo que yo voy a estar trabajando es, pues, voy a tener mi tabla de verdad, de las variables de entrada, la salida que yo quiero, ¿sí? Voy a obtener una ecuación booleana, la voy a poder simplificar, se aplica. Si ya está muy simplificada, pues ya no es necesario usar los teoremas y postulados. Y de ahí procedo a cablear, ¿sí? Hago el circuito y pues ya tendría yo mi producto final, ¿no? Por ejemplo, algo muy notorio, y como es arquitectura de computadoras lo que vamos a estar viendo más adelante, pues un procesador pues prácticamente procesa información, ¿no? Entonces algo de lo más importante que hace, aparte de todo, de todas las funciones que tiene, pues es ejecutar operaciones. Entonces, por ejemplo, una operación muy básica pues es la suma binaria, ¿sí? En la suma binaria ahora sí voy a decir, bueno, pues voy a representar cantidades en número binario. Por ejemplo, hay un circuito digital que se llama medio sumador o half adder. ¿Por qué medio? Bueno, la operación más básica es, por ejemplo, si yo tengo un número binario que consta de 2 bits, ¿sí? Por ejemplo, A1, A0, digamos que este es un número binario A y lo voy a sumar con un número binario B de 2 bits, ¿sí? B1 y B0, ¿sí? Entonces, el medio sumador, que es, voy a cambiar de color entonces para ver aquí esta parte. Entonces, el medio sumador es prácticamente cuando yo tengo dos entradas A0 y B0, digamos que este es A0 y este es B0. Entonces, medio sumador es, ok, cuando tengo A0 más B0, pues voy a tener un resultado suma, ¿sí? Que es la que ahorita tengo en esta tablita de verdad, ¿sí? Aquí está suma. Pero cuando sumo, 1 más 1 es igual a 2, pero bueno, aquí vamos a ver que en binario, pues, no necesariamente es 2, ¿sí? Bueno, sí es 2, pero representado en binario. 1 más 1 es un resultado y es muy probable que obtenga yo un acarreo, ¿sí? Un carry, en este caso. Como lo hacíamos en la primaria, cuando sumábamos en la primaria, que decíamos que sumábamos de esta manera, ¿no? 1 más 1 es igual a 2, y bueno, a lo mejor 15 más 15, etcétera, el número que quisiéramos. Y pues prácticamente nosotros, bueno, dígitos, teníamos un resultado y teníamos que acarrear, ¿no? Para volver a sumar. Ok, ¿dónde está el half adder? ¿Sí? Aquí yo podría continuar, ¿sí? El half adder prácticamente es, ahora sí que es todo esto, ¿no? Es el carry, el A0, el B0 y la suma. Quiero diseñar un circuito digital que me permita hacer la suma de A0 más B0, obtener una suma y obtener el acarreo que se ejecuta, ¿sí? Eso es un half adder. Full adder, ¿sí? No lo vamos a ver ahorita, pero un full adder prácticamente sería ahora sí obtener la suma de carry A1 B1, ¿sí? Sería carry A1 BR, obtengo otra suma, ¿sí? Y tengo otro acarreo final, carry out, ¿sí? Entonces tengo dos salidas también, suma y carry out, pero las entradas son 3. Son el dato binario más el acarreo. Ese sería un full adder, un sumador completo. Bueno, ¿qué vamos a diseñar? Es un sumador medio, ¿sí? Uno más sencillo. ¿Cómo se suma en binario? Bueno, pues se dice que si tienes 0 más 0, pues es 0 y no tienes acarreo. 0 más 1, pues efectivamente es un 1, no tienes acarreo. 1 más 0 es 1, ¿sí? Y tampoco tienes acarreo. Pero 1 más 1 sí es 2. Sí es 2, pero pues el 2 en el sistema binario, pues no voy a escribir aquí un 2, ¿sí? En el sistema binario, no sé si recordarán que el número 2, decimal, ¿sí? Si lo quiero convertir a base 10, prácticamente, recuerden que tengo que ir sumando, pues bases y sus exponentes, ¿no? A ver, 2 a la 0 más 2 a la 1, ¿sí? Y así me puedo seguir, más 2 a la 2, a ver cuánto sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 a la 0, pues es 1.
más 2 a la 1, 2. Pues no, el 2 no se representaría con 1, 1, porque si se fijan es 2 más 1, es 3. Entonces, recuerden que la serie siempre va 2 a la 0, 2 a la 1, o sea, 1, 2, 4, 8. Entonces, esto está mal. Entonces, el número 2, entonces, en decimal, digo en binario, perdón, pues es prácticamente es 1, 0, ¿sí? 1, 0. Porque pues 2 a la 0 no tiene un valor verdadero, entonces es 0, ¿sí? Porque pues si los dos los pongo en verdadero, pues me va a dar un 3, ¿no? Entonces no, es 1, 0. Entonces, ¿dónde se ve reflejado? Pues la suma. 1 más 1 es 2, efectivamente, pero nada más cabe un bit. Entonces, el bit menos significativo, el 0, pues es este. Y el 1 que sobra es el acarreo. Ese es el que voy a poner aquí en el acarreo. Entonces, pues efectivamente el acarreo se genera y es un 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el 2 es más grande que un bit. ¿Sí? O sea, el 2 se tiene que representar con 2 bits. Bueno, entonces, ¿cómo se procede ahora sí ya a tener prácticamente, pues ahora sí, voy a borrar esto aquí para obtener la ecuación, ¿no? Entonces, ok, ahora sí, con la ecuación procedemos. Pues necesito, cuando yo tengo salidas, esta es una salida y esta es otra salida. Entonces necesito obtener dos ecuaciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, de muchas maneras, pero la manera más práctica es decir, voy a tomar solamente los términos que producen un 1. Y esto se le llama suma de productos, lo que voy a hacer. Es decir, voy a tomar solamente, por ejemplo, estos valores que me dan un 1. Cualquier valor me va a dar 0. Entonces, si yo hago una ecuación con unos, el resto de los valores de A y B me van a dar 0. ¿Cómo es esto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir suma, ¿sí?, es igual a ver, el primer término es A negada, porque el A está en falso, y B. Entonces, la suma es A, B, más el otro término, 1 más 0 es 1. Entonces, esto es A más B negada. A más B negada. ¿Ok? Y bueno, si aplico teoremas y postulados, pues realmente no hay un teorema postulado que me permita reducir esto. Lo que sí hay es una compuerta que lo representa. Y no sé si notaron que el resultado de suma es como si fuera una compuerta XOR, es decir, solamente se cumple cuando es uno u otro, no ambos. Entonces, esto yo lo puedo representar como una suma exclusiva, una suma de XOR, A XOR B. Entonces, prácticamente el circuito para tener la suma es una XOR. Entonces, obtengo A0, A1, ¿sí? Y bueno, los voy a unir con una XOR, ¿sí? Ahí está mi XOR. Y pues ahora sí, el resultado que yo obtenga es suma. Entonces, si por ejemplo, por eso yo obtuve la ecuación con puros unos. No es necesario tener ceros y unos, porque lo que no sea un 1 va a ser 0. Por ejemplo, entonces si entra aquí un 0, 0, la ecuación no era con los ceros, pero si entra un 0, 0, pues ya sabemos que la compuerta XOR se comporta así, entonces va a dar un 0. Y va a cumplir con la tabla de verdad. Si entra un 0 y un 1, o sea, este no, sí, este tampoco. Un 0 y 1, pues sí se va a cumplir, sí, este no, sí, porque es una compuerta XOR. Entonces ahí va a estar, ¿no? Ese es el circuito digital de la suma. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces voy a borrar esto. Y bueno, ahora, ¿cómo hacer entonces el circuito de ahora sí, de lo que es el acarreo? Pues si se fijan, si sigo el mismo ejemplo, pues el 1
que tengo es nada más es esta combinación. Entonces el carry, en este caso, pues es prácticamente, solamente es un factor, es A y B, ¿sí? Entonces A, B, no hay negados. Entonces, si quiero entonces hacer el circuito digital del acarreo, pues puedo colgarme, ¿sí? Ay, perdón, esto es B, ¿sí? B0. Entonces puedo colgarme de aquí, puedo agarrar un cablecito, esto es A0, puedo agarrar otro cablecito de aquí, y pues la compuerta que se utiliza es la AND, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener el acarreo. Pues hasta aquí he diseñado un pequeño circuito digital. Ya sabemos entonces cómo generar una ecuación. Nada más tomamos los unos, ¿sí? Y pues en este caso pues, no se pudo reducir, pero a lo mejor si veo que se puede reducir, entonces puedo obtener una expresión simplificada. Entonces si esto yo lo cableo, pues prácticamente voy a obtener, o sea, físicamente puedo tener dos interruptores aquí y pues voy a poder tener foquitos o activar otra cosa, ¿sí? Que se van a activar, o sea, se van a prender, se va a ver la luz, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que esto ya sería todo por hoy. Les va a tocar ahora a ustedes hacer una implementación mucho mejor. Entonces aquí tengo una imagen ya más bonita, ¿no? de lo que acabamos de ver. Y bueno, ahora sí, ustedes pueden hacer una actividad. Gracias.